Hola, buenos días y bienvenidos a otro vídeo del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Natalie y en primer lugar quería daros las gracias por seguir suscritos a este canal, porque es verdad que me he ausentado durante más de un año y bueno, ya haré otro vídeo para explicar el por qué, pero bueno, la idea es retomar los vídeos este año, y así que quería volver con un vídeo especial para mí, que es del que es uno de mis autores favoritos, que es Stefan Zweig. Quiero hablaros de este libro, El mundo de ayer, porque bueno, Stefan Zweig fue un escritor muy prolífico del siglo XIX, austriaco, y que gracias a que se liberaron los derechos de autor el año pasado, ahora está siendo mucho más conocido en el mercado español, sobre todo porque en lengua hispana sí es verdad que Acantilado empezó editando muchos de sus libros, no era muy conocido hasta el año pasado, que ahora ya puedes encontrar muchísimos libros de Stefan Zweig en las librerías. Entonces por eso es que quería hacer este vídeo, porque me leí se llama El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Y tal como dice su nombre, es en realidad es un libro es un libro biográfico, fue escrito por él en 1941, o sea, lo acabó en 1941, pero en realidad son sus memorias. Y Stefan Zweig fue un escritor nacido en el Imperio Austrohúngaro en el siglo XIX, por lo que entendemos que él nació en 1881, a finales del siglo XIX, y vivió hasta inicios del siglo XX, por lo que como adulto vivió la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y también presenció varios de los acontecimientos que se sucedieron durante toda esta época en Europa, y que lo cuenta de una manera preciosa y que engancha muchísimo aquí en este libro. Me gusta mucho porque Stefan Zweig empieza haciendo una reflexión. Cabe destacar, o sea, para los que no lo conozcan o todavía no hayan oído hablar de él, era un hombre que nació en una familia pudiente de judíos austriacos, así que bueno, es lo que nos intenta mostrar, ¿no?, en este libro. El inicio del libro, él empieza explicándose diciendo que, por ejemplo, es un hombre también muy reservado, que no suele compartir sus propias vivencias, pero que quiere hacerlo porque, dadas las circunstancias, como ya os he dicho, lo escribió en 1941, este libro, en plena Segunda Guerra Mundial, quería llamar un poco como a la reflexión a aquella juventud y población todavía que estaba viviendo ese periodo de la historia. Después me gusta muchísimo, no hay spoilers en este libro, porque todo lo que explica Stefan Zweig es su propia vida, acompañado de acontecimientos históricos. Ya os digo, no es una novela al uso, no está ficcionado, ni tampoco hay una trama, sino es una exposición, y en ella empieza contando cómo era, al menos, o sea, casi todo, la primera parte del relato se centra en la Austria, sobre todo él es de Viena, entonces en la Viena de la época previo a la Primera Guerra Mundial, y es de verdad de una belleza espectacular cómo recrea todo el mundo realmente como era, ¿no? Y también de lo ingenuo que era la gente, pensando, o sea, ni siquiera como nadie lo que iba a venir después. Entonces me gusta mucho porque el primer capítulo se llama algo así como El mundo de la seguridad, me parece. Sí, El mundo de la seguridad. Y es un relato estos primeros capítulos son muy nostálgicos y son muy importantes porque nos llevan a la reflexión de lo ingenuos quizá que éramos en el mundo, la población, y que no supo ver lo que iba a venir. Después va explicando un poco cómo se suceden los acontecimientos realmente, te explica, por ejemplo, la percepción que tenía la gente al principio de cómo iban a la Primera Guerra Mundial. La gente lo veía como todo muy desde el punto de vista heroico, que la gente se alistaba, ¿no? Obviamente
esto, él no fue llamado a servir al ejército, porque sí que es verdad que él iba más como en calidad de reportero, pero a partir de sus primeras vivencias, digamos, te describe muchísimas cosas que pasan en el mundo, y a la vez él pudo viajar, porque era de una familia judía, pudiente, pudo viajar a través de Europa, y también llegó a ir a América, si no me equivoco. Entonces tenía una percepción del mundo, para ser un escritor del siglo XIX, bastante cosmopolita, la verdad. Es una persona que en todo momento se muestra muy pacifista, muy neutro, intenta llevar todo a la reflexión sobre los acontecimientos que están pasando. Además de, no solamente está la exposición sobre los acontecimientos de la guerra, sino también hay otros en los que él explica cómo se fue formando para llegar a ser el escritor que después llegaría a serlo, que de hecho la gran mayoría de sus publicaciones no las hizo hasta después de la Primera Guerra Mundial, porque al principio estaba como muy absorto, primero en absorber muchísimo conocimiento. Conoció a grandísimos escritores como José María Rilke, Roman Holland, también te empieza explicando muchísimas cosas que sé a día de hoy, porque las he buscado, que son como de interés general sobre el tema de historia, pero que por ejemplo a mí yo no lo sabía, como esta obra que había escrito durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo llegó también, y que él escribiría en colaboración con Richard Strauss. Eso, por ejemplo, y lo que supuso también para el régimen nazi permitir que, porque ya en aquel momento ya estaban prohibidas todas las colaboraciones con judíos, pero Richard Strauss se empeñó muchísimo en que fuera Stefan Zweig quien adaptara uno de los libretos de obras que fue de los más taquilleros en aquel momento de la época. Entonces, son anécdotas que pasan y que te das cuenta que ya Stefan Zweig fue un escritor hasta antes del nazismo, que también él lo dice, ¿no? Como es un escritor que ha gozado de popularidad, que ha logrado hacerse un nombre, pero que el régimen también lo termina eliminando sus escritos en lengua germana, y esto es una lástima realmente. Él se vuelve, al principio, antes de las guerras, viajaba muchísimo para poder documentarse, y también gracias a través de todos sus viajes, él te va contando cómo va recopilando información que va a usar después en todos sus libros de grandísimas biografías. Te das cuenta de cómo a través del libro va creciendo él como persona, como escritor, aprendiendo, y a la vez te va ilustrando sobre lo que estaba pasando en aquella época. Es realmente un libro que se pasa volando, pero volando, porque creo que tiene unas 530 páginas aproximadamente. Yo me lo leí trabajando en 2 semanas, porque engancha muchísimo. La manera de narrar de Stefan Zweig es increíble realmente, y ya os digo, nos lleva muchísimo a la reflexión y la concatenación de eventos que se suceden entre a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, para que tengamos, para que digamos podamos entender un poco más esa parte de la historia. Stefan Zweig, por último, terminó de escribir en 1941, pero este libro no se publicó hasta después de su muerte, su suicidio. En 1942, él y su mujer se suicidaron en Brasil tomando veneno, porque estaba convencido de que el régimen nazi ganaría la Segunda Guerra Mundial y no quería ver ese mundo. Y en este libro ya puedes atisbar algunos momentos nostálgicos en los que él ya va escribiendo, ¿no? Como empieza desde cuando es niño, empieza exponiendo cómo era esa Viena, después cómo el mundo va cambiando, cómo el imperio austrohúngaro desaparece, cómo empiezan a sucederse, a salir las nuevas naciones, y cómo toda esa inflación y ese resentimiento, que no solamente afectó, por ejemplo, a Alemania, sino también afectó a Austria, y él lo vivió. Entonces él lo describe bastante bien, hasta lo último que se le nota que ya tiene como un poco de resignación, puedes ver en sus últimas páginas, y sinceramente es un libro
que creo que para cualquier amante de la historia es esencial. Bueno, y además para añadir otra cosita, otro libro hablando de historia, me gustaría hablar sobre Momentos estelares de la humanidad, también de Stefan Zweig, que es, yo leí primero este libro, de hecho, hace muchos años, antes que El mundo de ayer, y ese libro es un recopilatorio de momentos realmente especiales en el mundo que marcaron parte de la historia de la humanidad. Entonces, y que nos llevas a las reflexiones de las decisiones de algunas personas, cómo, digamos, ese tipo de decisiones cambió parte de la historia. Por ejemplo, sin ir muy lejos, a mí uno de los que me pareció como quizá que me impactó un poquito más fue la caída del Imperio Bizancio, también, que te explica muy bien. Son breves, no son nada densos. Ya os digo que la manera de narrar de Zweig es impecable, ligera, amena y muy accesible para cualquier público. Después también otro que me sorprendió muchísimo fue el de la historia de la Marsellesa, del himno nacional de Francia. No voy a contar más porque sería hacer spoiler, realmente quiero que leáis este libro. Por ejemplo, también el minuto en el que se decide que una mala decisión de un general de Napoleón Bonaparte decidió como el destino y el final de la guerra de Waterloo. Esto también, no sé, son cosas como que sabemos. Hay muchas cosas en la historia que conocemos, pero que realmente detrás hay un porqué y también que nos invita a la reflexión, ¿no? Para pensarlo. Entonces, yo realmente lo recomiendo muchísimo. Está un poco, como diría que sería cronológicamente. Empieza, por ejemplo, con el de Cicerón, que también me pareció curioso, que este momento de la humanidad no lo conocía. La conquista de Bizancio. Después también repasa pues el momento en el que Lenin vuelve a Rusia. Y yo creo que si os leéis estos dos libros, a los que sois amantes y los que no sois amantes de la historia, pero son muy bonitos, complementan muchísimo parte de la historia moderna, contemporánea ya de Europa. Este de aquí, perdón. El otro es un compendio. De hecho, en El mundo de ayer, Stefan Zweig hace como también expone de que Momentos estelares de la humanidad fue uno de sus bestsellers después de la Segunda Guerra Mundial, y que no entendía lo que para Stefan Zweig era un librito, podía tener tanto éxito, pero bueno, además Stefan Zweig fue traducido a, me parece que más de 25 o 30 idiomas ya en vida, y lo publicaron, y de hecho fue a Rusia ya cuando estaba la Unión Soviética para una conmemoración de un aniversario del fallecimiento de Tolstoy. Entonces es también ya las perspectivas que te da. Además me acuerdo que en uno de los capítulos menciona también que, por ejemplo, estaba muy sorprendido de que Gorky le hubiese pedido prologar parte de algunas de sus obras, porque para él era un maestro. Él leía a Gorky cuando era niño, y después, cuando ya era adulto y publicaba, había muchos escritores que se intercambiaban con él correspondencia, a los que ya había conocido en viajes, como James Joyce también. Y en fin, bueno, no me voy a extender más. Espero haberos convencido de leer estos libros de Stefan Zweig, y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.